¿Qué tal? Dios los bendiga. Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Les doy las gracias por permitirme llegar a ustedes por medio de este video, de esta prédica, que es una prédica de gran bendición y espero que te agrade. El Espíritu Santo está con nosotros y en medio de nosotros. Vamos a ver un tema muy y sumamente importante acerca de nuestro real sacerdocio y cómo debemos de ejercerlo con bendición, con autoridad y con gran responsabilidad. Hoy en día el cristiano se ha olvidado verdaderamente de ese verdadero sacerdocio y es el problema que tenemos hoy en día por lo que está pasando en la humanidad. El hombre ha perdido ese sacerdocio y ese sacerdocio es puro y es bendito, por lo cual nosotros tenemos que corresponder haciéndolo correctamente, con un compromiso real a Dios y con una manera de expresarnos con fidelidad, amor y autoridad. La autoridad sirve para poder ejercer todo dominio correctamente. La autoridad es muy diferente al autoritarismo, pero la autoridad nos permite ser llenos del Espíritu Santo y confirmar el legado que Dios nos dejó por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy voy a ver una palabra de bendición para ti y te pido por favor que me acompañes. El día de hoy en Ministerio Poder y Gloria vamos a ver un fundamento importante para la vida de un varón, pero también para la vida de un ser humano, que es el sacerdocio nuestro. Bienvenido a Ministerio Poder y Gloria y le doy gracias al Espíritu Santo por acompañarnos en este día. Gracias Espíritu Santo, bendecimos tu grandiosa presencia, tu poder y tu autoridad sobre de nosotros. Aleluya, bendito seas. Hoy vamos a ver el orden de Aarón y el orden de Melquisedec conforme al sacerdocio correcto que Jesús estableció y que el Padre le dio a Jesús, a Yeshua, para poder ejercerlo correctamente. Y actualmente ese es el sacerdocio que nosotros tenemos y vamos a poner atención. Bienvenido a Poder y Gloria. Vamos adelante. Las divisiones, órdenes de los sacerdotes en la Biblia son dos: el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Línea sacerdocio de Aarón, y vamos a iniciar con lo primero, sacerdocio de Aarón. El línea del sacerdocio de Aarón viene desde Aarón hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista y todos los sacerdotes de aquella época procedieron de la línea sacerdotal de Aarón, de la tribu de Leví, que es el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote en Israel de aquel tiempo, del tiempo que nació Jesús, y era Zacarías, que era un sacerdote en Israel y era un sacerdote justo en el tiempo que nació el Señor Yeshua. Sin embargo, legalmente el sacerdocio de Aarón termina cuando Caifás, el sumo sacerdote, al estar enfrente de Yeshua, cuando lo estaba juzgando junto a todos los sacerdotes, este Caifás desgarró sus ropas delante de Yeshua y en ese momento, al instante, termina la orden sacerdotal de generaciones arámicas o de Aarón. En ese momento y en ese instante se les entregaba a Jesucristo sacerdocio perfecto, a Yeshua, que es el sacerdocio conocido como la orden de Melquisedec. Este simboliza el pan y simboliza el vino. Este simbolismo de acto lo realiza Yeshua cuando está delante de los apóstoles, y el día que fue capturado, él estaba comiendo, más bien estaba cenando con ellos, y al cenar con ellos toma pan y toma vino y comparte el pan y comparte el vino. El simbolismo del pan significa la carne partida y entregada de Yeshua para sacrificio, y el vino es el nuevo pacto, la sangre derramada del Cordero de Dios por nuestros pecados. Por esto, el orden sacerdotal de Melquisedec, hermano, hermana, es sin duda el orden perfecto que el día de hoy tenemos que establecer tú y yo. Vamos a seguir con la introducción ya al tema, que es el orden de Aarón. El orden de Aarón es la división que sigue las reglas de sacrificio del Antiguo Testamento que fueron codificadas en los tiempos de Moisés. Aarón es un levita. Por esta razón, la orden de Aarón fue llamado también sacerdocio levítico o orden del Leví. Abraham fue el padre de Isaac, e Isaac el padre de Jacob, y Jacob el padre de 12 hijos, incluyendo a Leví, que fue el tercer hijo de Jacob y su esposa Lea. La familia de Aarón vino desde Jacob,
que Jacob se mudó a Egipto después de que José se convirtiera en gobernador en ese país y salieron de Egipto después de 430 años. Millones de descendientes de Jacob se dirigieron a Canaán siguiendo el orden de Moisés. Nosotros en la conciencia, en este momento, hasta nuestro corazón, tenemos que tener el legado y tomarlo de nuevo. Hoy en día en la iglesia, en el orden cristiano, se ha perdido esto, pero vamos a ver más adelante el por qué. La familia de Jacob se mudó a Egipto y salió después de 430 años de gran esclavitud. Los israelitas llegaron al desierto después de cruzar el Mar Rojo y recibieron a los 10 mandamientos en el monte Sinaí y construyeron el lugar santísimo para guardar los 10 mandamientos. Y entonces el sumo sacerdote que estuvo a cargo de ofrecer sacrificios a Dios fue Aarón, hermano mayor de Moisés, a los que la tribu de Leví corresponde, a la que pertenecía Moisés y Aarón, y trabajaron en el templo. Cuando los sacerdotes levitas ofrecieron sacrificios a Dios para el perdón de pecados, ofrecían corderos, machos cabríos y animales, etc. El orden de Aarón se aplicaba en el santuario terrenal. Desde el tiempo de Aarón, los descendientes de Leví, la tribu de Leví, ofrecieron sacrificios según el orden de Aarón por más de 1500 años en el santuario terrenal hasta la venida de Jesús, quien estableció el nuevo pacto. Es importante que sepamos porque viene una secuencia de bendiciones y una secuencia de sacerdotizos que nosotros tenemos que entender cuál es el correcto, cuál es el único y cuál es el que tenemos que ejercer. Además del orden de Aarón, la Biblia hace referencia a la orden de Melquisedec, que es el orden perfecto, y describe a Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, versículos 7 a 20, en la Nueva Versión Internacional nos dice lo siguiente: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa del juramento, que son dos realidades inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, lo que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza de estar delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla o del alma una esperanza que penetra hasta detrás de las cortinas del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró con nosotros o por nosotros, llegando a ser el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es importante entender que cuando Jesús murió, rasgó el velo y eso permitió el acceso directo, y eso posesionó a Jesús como el sumo sacerdote y único y el más grande, el cual Él nos hereda ese sacerdocio a nosotros, a ti y a mí. Entonces estudiemos primero acerca de Melquisedec. Vamos a ver también quién es Melquisedec y cuál es el sacerdocio de Melquisedec del que tanto se habla, y de que Yahweh Dios, Jehová Dios, le estableció a su hijo Yeshua para venir al mundo. Melquisedec vivió en el tiempo de Abraham, 2000 años antes de que Jesús viniera a la tierra en carne. Él precedía a Cristo. Melquisedec es mencionado solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Es descrito como el rey de Salem en el tiempo de Abraham. Y eso es todo, nada más. No hay explicación acerca de cómo pudo ser sacerdote o dónde estaba ubicado Salem. Tampoco hay ubicaciones exactas, ni la Biblia marca exactamente dónde está. Pero Melquisedec, un misterioso personaje, sacó pan y vino para bendecir a Abraham cuando volvía de una batalla después de rescatar a su sobrino Lot y a su familia. La Biblia llama a Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo. Sin embargo, no da muchas especificaciones el por qué, pero así lo llama la Biblia. Vamos a ver Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20 en la Nueva Versión Internacional para ver qué nos dice la palabra directamente. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer,
y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sag, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, lo vuelvo a confirmar, le ofreció pan y le ofreció vino. ¿A quién se le ofreció? A Abraham. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en sus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo, porque había traído a Abraham botín cuando fue a rescatar a Lot, su sobrino, y a su familia cuando fue capturado. Entonces vamos a ver una parte importante acerca de la historia para ver qué nos sigue marcando y cuál es el orden sacerdotal de Melquisedec. En el tiempo de Abraham, el pueblo ofrecía sacrificios a Dios con animales, siguiendo la tradición de Abel. ¿Quién es Abel? Bueno, pues sabemos que en la Biblia Abel es el hijo de Adán y de Eva, que fue muerto por Caín. Después de que, un tiempo después de que Caín mató a Abel, enseguida dice la Biblia que Adán estuvo con su mujer, tuvo intimidad con su mujer porque era su esposo, y de ahí salió Set, y de Set viene la línea sanguínea hasta Jesucristo. Pero el apóstol Pablo escribió mucho acerca de la grandeza de Melquisedec. Él describió a Melquisedec como rey de justicia y rey de paz. Extrañamente, fíjate que estos son los nombres que se le da a Cristo, a Yeshua, rey de justicia y rey de paz, y sacerdote permanente para siempre. Esos son los nombres que Pablo le da a Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec es una parte muy importante como Jesucristo. Fíjate bien lo que te voy a decir. También escribió a detalle que la tribu de Leví, que recibía el diezmo de cada tribu, y que Leví mismo dieron el diezmo a Melquisedec a través de Abraham, y que los sacerdotes del santuario terrenal eran nombrados según un juramento, pero que Cristo, según el orden de Melquisedec, llegó a ser sacerdote por juramento de Dios, y este está en Hebreos capítulo 7, del 1 al 28, y puedes verlo. Recuerda que nosotros aquí, tu servidor en Poder y Gloria, siempre te dice que tú veas las citas bíblicas para que tú sepas lo que te estoy predicando, con el fin de que la prédica que se te da es correcta y es verdadera, sustentada por la palabra y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios te bendiga de verdad. Ministerio Poder y Gloria está al servicio de ti en el nombre de Yeshua Mashiach. Cristo según el orden de Melquisedec, y vamos a ver la parte por qué Cristo tiene el orden de Melquisedec. Aproximadamente 1100 años antes de la venida de Jesús a la tierra en carne, David, rey de Israel, siendo conmovido por el Espíritu Santo, profetizó que el Señor Yeshua Cristo se convertiría en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110, capítulo 1, Salmo 110, capítulo, versículo 1 al 4 nos dice, en la versión Dios habla hoy, y dice el Salmo de David: siéntate a mi diestra hasta que... pero antes de esto, esta revelación que Dios le dio a David es una revelación de Cristo, señalando a Cristo como sumo sacerdote, y dice así: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Quiere decir que los vence y los ponga abajo de ti. Desde Sion, el Señor entregará el cetro, símbolo de poder. Domina pues a tus enemigos. Tu pueblo te entrega el día de tu victoria sobre los montes santos, y como el rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva de día en día. El Señor ha dicho un juramento y no va a desdecirse, y no va a echarlo para atrás, lo que está diciendo David. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Iniciando esta frase del Salmo 110, versículo 1, lo primero que el rey David reconoce y dice en profecía es: el Señor dijo a mi Señor. Esto ha sido de confusión en diferentes lugares, o tal vez en diferentes prédicas. Lo que está diciendo a David, que este pasaje de la Biblia está hablando de tres personas: el Creador,
el Señor Jesús o Yahshua y David. David está proclamando una altura de abajo hacia arriba en reconocimiento al Altísimo y a su Hijo, diciéndole, el Señor dijo a mi Señor. Quiere decir, es Jehová Dios le dijo a mi Señor, mi Señor Jehová Dios le dijo a mi Señor Yahshua, siéntate a mi diestra. Esto es una revelación donde el rey David está reconociendo a Jesús como su Señor, aunque por línea sanguínea, línea de sangre, viene a dar hasta María. Recuerda que Jesús no es hijo biológico de José. Sin embargo, José también viene de descendencia de David. Por lo tanto, anteriormente la paternidad se acostumbraba y no se tomaba en cuenta a la mujer para hacerlo, sino al varón. Por lo tanto, tanto Mateo como Lucas habla de dos partes importantes y dos genealogías importantes. Una reconoce a María y el otro reconoce a José. Pero sabemos que el ángel, cuando anuncia a María que iba a nacer Yeshua, que iba a quedar embarazada, es el Espíritu Santo quien posa en María la semilla para el Señor Jesucristo. Y en este misterio, el Señor Jesucristo tiene línea paternal directa de Dios y línea materna de parte de María. Sin embargo, es reconocido por José como su hijo, porque antes se decía, por ejemplo, se decía Leví, hijo de Jacob, hijo de Abraham, o sea, así se decía, ¿no? Se decía de esta manera. Pero te voy a decir una cosa, nosotros hoy en día tenemos que reconocer esa paternidad, porque la Biblia habla que de la paternidad es la bendición, pero Jesús interpretó que el Señor, a quien David escribió en el libro de los Salmos, es el Cristo, era Él. Cuando Cristo va a la sinagoga y Cristo cita lo que es la profecía de Isaías y donde dice, esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos, reconoce que es el Cristo, porque también en el Salmo se reconoce, como lo acabamos de leer, y fue David quien lo hizo. En Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45, nos habla lo siguiente. ¿De quién desciende el Mesías? Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús le preguntó, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Y le contestaron, desciende de David. Entonces les dijo, pues ¿cómo es David inspirado por el Espíritu? Los llama Señor, que es el salmo que acabamos de leer, porque David dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Recuerda que estamos hablando de paternidades. Por eso el Señor Jesucristo le dijo que su paternidad directa, paternidad, no maternidad, sino paternidad, desciende directamente de ley divina, de Yahweh de los ejércitos. Sí, sin embargo, por línea sanguínea hasta María, tiene gen de David, tiene parte de la línea de sangre de David, pero su descendencia principal espiritual y divina es de Yeshua. Entonces, vamos a ver la otra parte importante para explicar esto. David profetizó que Cristo sería el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Jehová Dios profetizó que él cumpliría la profecía sin falta. Como Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino, Jesús bendijo a la humanidad a través del pan y del vino de la Pascua. Fíjate bien la relación que hay. En Mateo capítulo 26, versículo 26 y 28 al 28, en la versión Dios habla hoy, nos dice lo siguiente. Mientras comía Jesús, tomó en sus manos el pan, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos la copa y habiendo dado gracias a Dios, le pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, que la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Si tú te fijas, Melquisedec, más de 1500 años hacia atrás,
partió pan y vino y se lo dio a Abraham cuando venía de rescatar a Lot, su sobrino, y a su esposa. Pero te voy a decir una cosa, se repite esto en los apóstoles y esto asegura el orden sacerdotal perfecto. Nuestro orden sacerdotal no es confinado al orden arábico o de Aarón, sino es confirmado al orden de Melquisedec. El pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, y ese es el sacerdocio correcto que hoy en día tú y yo ejercemos. ¿Por qué Dios designó a otros sacerdotes según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Aarón, que fue seguido por más de 1500 años? ¿Cómo se dijo el sacrificio según el orden de Aarón? Era solo una copia de lo que Cristo establecería. El perdón de pecados no podía darse según el orden de Aarón. ¿Por qué? Porque el orden de Aarón, acuérdate que era imposición de manos en animales de sacrificio. Y el Señor Jesucristo rompió esto e hizo el sacrificio con pan y con vino. Recuérdalo. Por lo tanto, nuestro orden es el orden de Melquisedec y no el orden arámico. En Hebreos capítulo 11, en capítulo 7, versículo 11, en la versión Dios habla hoy, nos dice lo siguiente: los dos sacerdotes, el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido ser perfectos a los hombres, no había sido necesario que apareciera otro sacerdote. Ya no es de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Recuerda una cosa, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec son dos órdenes distintos. Pero si el orden de Aarón, como dice la palabra, hubiese sido perfecto, no hubiera sido necesario que Jesús viniera a redimirnos de pecados, a partir su cuerpo y derramar su sangre por ti y por mí. Sin embargo, te voy a decir una cosa, el hombre falla y Aarón falló y su línea también falló, su línea sacerdotal. Tan es así que los sacerdotes con los que se enfrentó Jesús en su época, los fariseos, venían de la clase de Aarón, venían de la tribu de Leví. Por lo tanto, ellos fallaron porque a pesar de que tenían el conocimiento de las escrituras y el conocimiento de las profecías, no supieron identificar al Hijo de Dios. Tampoco cuando estuvieron frente a él pudieron reconocerlo, a pesar de que les dio todas las señales. Lo único que hicieron es reconocerlo cuando Jesús fue sacrificado y todo lo que pasó, que se nublaron los cielos, que se partió la tierra, que tembló, y las palabras que dijo en hebreo el Señor Jesucristo, diciéndole: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y lo que le dijo al Señor también es: todo ha sido consumado o consumado es. Por esa razón se dieron cuenta que habían matado al Hijo de Dios. Sin embargo, ellos no pudieron identificarlo de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque simplemente el propósito era entregar el sacerdote a Jesús después de que Caifás, el sumo sacerdote, rasgara sus vestiduras cuando el Señor le dijo: tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Es ahí cuando rasga las vestiduras y en ese momento se convierte el Señor Jesucristo en el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Por esa razón nosotros vivimos un orden distinto y es un orden que debemos reconocer hoy en día. Nosotros, si vamos por el camino de Cristo y no estamos reconociendo este orden, créemelo, hermano, que tenemos una dificultad muy importante. ¿Cómo seremos buenos cristianos si ni siquiera nosotros reconocemos el sacerdocio que tenemos ni de quién lo poseemos? El diezmo de Abraham, el diezmo que Adán dio a Melquisedec, representaba una ofrenda que nosotros damos a Cristo, que viene como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así como Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que lo bendijo en el pan y el vino, los santos en Cristo ofrecen el diezmo a Cristo, que nos da vida eterna a través del pan y del vino de la Pascua, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En la conclusión, el resumen del orden de Aarón era una división de sacerdocio que ofrecía sacrificios con sangre de animales, como corderos y machos cabríos. En el orden de Melquisedec era una división de sacerdocio que ofrecía pan y que ofrecía vino. Nosotros estamos muy ligados a una parte importante. El orden de Melquisedec es el orden perfecto para ti y para mí. Nosotros recibimos el sacerdocio perfecto, el cual es el orden de Melquisedec.
por medio de Yeshua Cristo, nuestro Señor por siempre y para siempre. Cada hombre, cada mujer, cada ser humano que acepte a Cristo inminentemente es puesto sobre sus hombros este sacerdocio, el cual, si la mujer es casada, la cabeza de ella es su marido, y si no es casada, la cabeza de ella es Cristo. Por eso Yeshua nunca desprotege a nadie. Por tanto, fíjate bien, si la mujer está en matrimonio, su cabeza y su orden sacerdotal, sin duda alguna, es su marido. Pero si la mujer es divorciada o viuda o madre soltera, su división, su cabeza, en el orden de Melquisedec, el sacerdocio que ella debe de atender, es el orden de Yeshua directamente. Si unos hijos no tienen padre y madre, estamos hablando de huérfanos, entonces la cabeza directa sería el abuelo o la abuela. Y si no tienen, entonces sería directamente Yeshua como cabeza de ellos. Nosotros tenemos un orden importante que tenemos que reconocer. Y aquí en Ministerio Poder y Gloria te enseñamos a reconocerlo. El orden de Melquisedec es el orden del pan y el vino, el cual es el sacrificio del Cordero. El pan, el cuerpo de Cristo. El vino, la sangre derramada y la alianza del nuevo pacto. Tú y yo estamos bajo el orden de Melquisedec por medio de Jesucristo, que establece sacerdocio perfecto, ese sacerdocio perfecto por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Quiero bendecirte en esta tarde y darte las gracias por este mensaje que me permites darte para ti. Si tú quieres ejercer un sacerdocio correcto, una vida nueva y una vida correcta delante de Dios en tu hogar, en tu casa, en donde quiera que te encuentres, tú eres un sacerdote. El Señor dijo en su palabra que nosotros nos establecía en Apocalipsis como reyes y sacerdotes, el cual nosotros debemos de entender quiénes somos, reyes y sacerdotes. Reyes porque venimos de la realeza, que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nos volvemos automáticamente coherederos de Jesucristo, príncipe de paz, príncipe de todo. Y nosotros nos volvemos príncipes junto con Él porque somos coherederos de la gracia conforme al sacerdocio del Señor Jesucristo. Y cuando nos dice que también somos sacerdotes, quiere decir que nosotros también tenemos el derecho de bendición y el poder espiritual para ejercerlo delante de quien sea. Nosotros estamos establecidos para que en el nombre de Yahshua, en ese sacerdocio, echamos fuera demonios, echemos fuera males y echemos fuera enfermedades. Declaremos con nuestra boca bendiciones y declaremos con nuestra boca grandes oportunidades para nuestras vidas. El Señor Jesucristo quiere vernos feliz y aquí en Ministerio Poder y Gloria, su servidor, el pastor Rolando Monroy, también te quiere ver feliz. Por mi parte, ejerzo mi sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, porque cabeza tengo yo, que es Jesucristo, mi pastor. Dios te bendiga y espero verte pronto. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Estamos en contacto. Bendiciones.